que sentiste en un momento lo que estoy sintiendo yo. Tú que viviste lo que es estar atado a una cruz. Tú bien conoces lo que estoy pasando yo. Tú que viviste lo que es ser humillado. Tú que sentiste lo que es ser escupido. Tú que gemiste cuando hirieron tu costado. Tú bien conoces el porqué. Yo vivo atado. Desátame, suelta estos nudos que me atan. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Te saluda el Padre Edwin Antonio. Hoy Viernes Santo, dentro de nuestra Semana Santa del año 2011, en un programa especial de Semana Santa de nuestra Iglesia Católica de Santa Ana en Arecibo, Nuestra Señora de Santa Ana. Y queremos pues en este momento estar en sintonía con lo que estamos viviendo en Semana Santa. Ya estamos casi terminando la Semana Santa que comenzó el Domingo de Ramos. Y venimos a reflexionar sobre todo en el día de hoy, que es Viernes Santo, comienzo del Tríodo Pascual, entre viernes, sábado y domingo, terminando el domingo con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar específicamente en el Evangelio de San Juan, y si quieres seguirnos a nosotros, vamos a estar sacando temas del capítulo 18 hasta el 19 del Evangelio de San Juan. Y ahí vamos a señalar también el comienzo de esta Semana Santa con el Domingo de Ramos, lo que hemos vivido entre lunes, martes y miércoles santo, y ayer jueves con el lavatorio de los pies y todo lo que esto significa para nuestra vida, especialmente actualizarlo y vivirlo en este momento. Estamos en vivo y también nos puedes ver por la internet, radio11.com. Los teléfonos a llamar si te interesa son el 879-4094, el 880-0441, el 633-3317 y el 648-1120. Y hermanos y hermanas, Viernes Santo, quisiera comenzar con esta introducción de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que la escuchamos el Domingo de Ramos y también la vamos a escuchar hoy viernes, cerca de las 3 de la tarde, que es cuando comienzan los actos plenamente de la pasión de Cristo, luego de las 7 palabras o el sermón de las 7 palabras, que usualmente empieza como a la 1 de la tarde. Pero ante este día, Viernes Santo, yo quiero comenzar con una reflexión breve sobre la victoria que viene cuando todo está cumplido. Y quiero comenzar con esto para que entiendas el tiempo que estamos viviendo, el momento que estamos viviendo, lo que significa este Viernes Santo. La victoria viene cuando todo está cumplido. Y estamos nuevamente en el Evangelio de San Juan, capítulo 18 y 19 completos. Y aquello de crucificar hombres sobre un madero era una rutina para los romanos. De hecho, la crucifixión excluía a los ciudadanos romanos. Era una pena de muerte, era sentencia para grandes criminales. Se sabe de actos donde fueron incluso crucificados niños. Esta gente era tan bárbara, niños y mujeres. Y la muerte era provocada por asfixia, ya que al no poder sostener su cuerpo, el propio condenado y colgar, pues entonces los pulmones colapsan y moría asfixiado el reo. El que está en la cruz, hermanos y hermanas, bueno, muere precisamente porque empieza a asfixiarse, esos pulmones empiezan a colapsar, él no puede sostener su propio cuerpo y se asfixia. Y por eso también le quebraban las rodillas. Por eso entendemos nosotros que quebraban las rodillas para que la persona entonces cayera, y al caer entonces los pulmones colapsaran y no pudiera respirar. Y también sabemos que los pájaros solían comer partes de los cuerpos de los crucificados. Algunos crucificados no morían y permanecían clavados en la cruz, y entonces los pájaros venían y tenían un festín con los crucificados. Se crucificaba afuera de la ciudad de Jerusalén y no podía crucificarse dentro. Esto es importante
que lo sepamos en términos de qué está pasando el Viernes Santo. El Viernes Santo es un momento para reflexionar sobre esa muerte en la cruz, una pena de muerte, la tragedia, lo que esto envuelve, todo el daño corporal que ha sufrido nuestro Señor Jesucristo. Y aquella primera Semana Santa se estaba llevando allí en Jerusalén dos grandes eventos, porque se estaba celebrando el Festival de la Pascua, esa gran celebración judía, y a la misma vez se estaba celebrando la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente la gente no iba a estar tan metida en aquello de la crucifixión, sino más metida en los asuntos del Festival de la Pascua. No ve que era típico, era normal que se crucificara gente en aquel tiempo. Para nosotros hoy en día, pues eso no es normal, pero para aquella gente era de su diario vivir. Habían 3 hombres allí siendo crucificados. No obstante, entre aquellos 2 hombres estaba un hombre que para nosotros tiene una importancia. Y tiene importancia que es su muerte. Y es el hombre de aquel primer Viernes Santo. Es nuestro Señor Jesucristo, el que está allí clavado. Hay 2 refranes que me vienen a la mente cuando estamos pensando nosotros en que la victoria viene cuando todo está cumplido. Estos 2 refranes son los siguientes: hazte cristiano, que ya encontrarás quien te crucifique. Y aquello de que predicar la palabra de Dios te dará popularidad, pero vivirla te puede llevar a ser crucificado. Y estos 2 refranes como que capturan la vida de Jesús. O sea, ¿por qué Cristo está crucificado y por qué Cristo termina en la cruz? Es que ha vivido lo que predicaba hasta el punto en que ha creado, pues, un debate en la sociedad que no fue aceptado, y esta es la forma de rechazar su mensaje hasta el extremo. El evangelio que hemos citado, esos capítulos 18 y 19 de San Juan, son un tanto largos, pero mire, si los cogemos y los meditamos un poquito, los podemos dividir. Jesús acepta su arresto sin luchar. Eso es lo que nosotros vemos este Viernes Santo, que Jesús acepta su arresto sin tener que luchar. Eso está en el capítulo 18, versículos 1 al 11 de San Juan. Jesús no se defiende ante las autoridades políticas o religiosas de aquel tiempo. O sea, no hay ningún tipo de defensa de parte de Jesús. Capítulo 18, del 12 al 14 y 19 hasta el 24. Y Jesús es abandonado por sus amigos. Eso también lo tenemos en el capítulo 18. Jesús es rechazado por su gente. Está en el capítulo 19. Jesús muere. Del 17 al 30, los versículos en el capítulo 19. Y Jesús es sepultado. Eso es lo que vamos a escuchar nosotros hoy en la vida, en la pasión, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estamos viendo totalmente a un varón de dolores sometido, y a un varón de dolores que no tiene defensa, que no usa violencia, que está sometido en humildad, porque aquí lo que se está envolviendo en el Viernes Santo y lo que tenemos que capturar y ver es que es un plan de Dios y es un plan divino, y Cristo no puede meterse en medio de él. Un buen ladrón, un mal ladrón, uno que pide irse de la tierra y otro que pide quedarse, uno que ya vivió lo suficiente, el otro que no le basta. Lo que estamos viendo es uno que quiere ir al cielo, el otro quiere más de lo mismo aquí en la tierra, uno que cree y otro que es incrédulo, uno que se salva y otro que no. Estamos hablando de Dimas, que es el ladrón bueno, y de Gestas, que es el ladrón malo. La muerte es universalmente entendida como un enemigo. No nos gusta hablar de la muerte, nos preocupa la muerte, queremos vida y queremos vivir más tiempo. Estas son meditaciones para el Viernes Santo, acerca del tiempo que tenemos que vivir, cómo vamos a morir, dónde vamos a morir. Y por lo tanto se entiende la muerte como un enemigo. Pero en la historia de Jesús adquiere la muerte un sentido y un significado totalmente distinto. La muerte de Jesús puede tener muchos adjetivos calificativos. La muerte de Cristo fue trágica. La muerte de Cristo fue brutal, fue injusta, fue cruel. Pero Jesús la abrazó. Eso lo meditamos este Viernes Santo. Jesús abrazó y aceptó por amor la victoria que Dios le envió a ganar. Ese misterio se encierra en el Viernes Santo. Y ahí es que tenemos que entender por qué Dios permite que su Hijo muera, por qué Dios permite que su Hijo sea crucificado, por qué Dios permite todo este escándalo sobre la persona de Jesús, que todo cuanto hizo en la tierra lo hizo bien, que no le hizo mal a nadie. Es porque Jesús abraza y acepta por amor la victoria que Dios le envió a ganar. Anoche en Getsemaní, que celebrábamos nosotros el lavatorio de los pies
en nuestras parroquias y entonces acompañamos a Cristo precisamente en su dolor, en su situación, en su agonía, en aquel sudar sangre, en aquella oración donde Cristo habla con el Dios del Padre: si se puede, aleja y aparta de mí este cáliz. O sea, porque la muerte suena a un enemigo. Aparta el cáliz, pero que se haga tu voluntad. Aparta el cáliz, que se haga tu voluntad. Están chocando estas dos cosas. ¿Cómo podemos ver nosotros la victoria y un plan de Dios metido en tanta cosa tan cruel como la que se experimenta en un Viernes Santo? Entonces, aquí dentro de tanto dolor y dentro de tanta tristeza, no se puede olvidar la victoria. Y quiero que pienses en eso en este Viernes Santo. Es que aquí ocurre una jugada, que es de esas jugadas inesperadas que en el deporte hacen que se gane el juego. Y te quiero comparar eso con una palabra de Cristo y tal vez con el juego de la pelota. Imagínate un home run en la baja de la 9ª entrada y se gana el juego. Y entonces el comentarista deportivo dice: se acabó el juego, pero el juego se acaba porque hay una victoria. O esto se terminó con el home run que se ha lanzado, se gana el juego. Se gana el juego y se termina el juego. Esta es una jugada que garantiza la victoria para un equipo y la derrota para otro. Y en este Viernes Santo medita sobre esto. Cuando Cristo desde la cruz dice esa sexta palabra en Juan 19:30, todo está cumplido, es como que el juego se acabó. El juego se acabó, pero no hay una derrota. El juego se acaba porque hay una victoria. Jesús es capaz de exclamar desde la cruz: todo está cumplido. Es como si hubiese dicho: se acabó el juego con esta jugada. La palabra de Jesús es de victoria de cara a la evidencia masiva que había de todo lo contrario. Bueno, el que lo ve desde una perspectiva sin religión, sin fe, sin espiritualidad, va a ver que esto es un escándalo, como decía San Pablo, una necedad y un escándalo para los judíos y también para aquellos que eran paganos. Pero desde la cruz se va viendo un ánimo de victoria. Es el poder del Evangelio. Dios da paso al futuro o al mañana cuando destruye a su manera el orden establecido como normal. Jesús muere solo luego de haber sido denunciado por todos los poderes establecidos y los poderes públicos. Sus más cercanos seguidores lo abandonaron. Pedro lo negó públicamente. Y podemos hablar de victoria, claro que sí que podemos hablar de victoria. Cuando Jesús dice todo está cumplido, lo dice porque a través de la muerte de Jesús en la cruz, Dios demuestra que el amor gana, que el amor vence. Jesús no vence la muerte y el mal a través de fuerza bruta, de fuerza violenta, a lo que nosotros estamos impuestos. Nosotros no podemos ver una victoria sin esfuerzo, nosotros no podemos ver una victoria tal vez sin una forma brutal o violenta de llegar a conquistarla. Sino que Cristo, Jesús, dando su vida de manera que otros la tengan, es que hay victoria en esa cruz. Él lleva a cabo el sacrificio donde el último veredicto para la humanidad será la justicia. De la cruz brota la justicia, la paz, el amor. Jesús no simplemente muere para hacer de este mundo un mundo mejor, sino para que haya un lugar donde Dios todavía pueda contar con nosotros, moldearnos para la propia salvación. Entonces, en este primer segmento yo te invito a que tú en este Viernes Santo vayas haciendo una recapitulación y a la misma vez un examen de conciencia. Entre Dimas, el buen ladrón, y entre Gestas, el mal ladrón, ¿dónde estamos nosotros hoy Viernes Santo? Porque nosotros ya sabemos dónde está Jesucristo, que está al centro. Entre Dimas, el buen ladrón, y entre Gestas, ¿dónde estamos nosotros? ¿Listos para irnos con Jesús como Dimas? ¿O no preparados aún como Gestas? Dependiendo de dónde nos ubiquemos, o dónde nos ubique nuestro propio examen de conciencia, entonces vamos a poder decir: todo está cumplido. Piensa en eso. De la única forma que puede salir de nuestras bocas que todo está cumplido es cuando nosotros sabemos quién es Jesús y quiénes somos nosotros. ¿Dónde está Jesús y dónde estamos nosotros ubicados en todo esto? Y es signo de bendición y es signo de victoria decir: todo está cumplido. Señor, permite que cuando llegue mi hora y quiera estar contigo, pueda decir: todo está cumplido desde mi cruz, que no tenga casos inconclusos. Hay tiempo para resolver. Que no tenga casos no cerrados, que no tenga deudas de amor, que no tenga deudas de caridad, que no se me hayan quedado un montón de diligencias por hacer, de deberes y obligaciones que no he llevado a término. En eso tenemos que pensar hoy. Todo está cumplido.
de verdad que todo está cumplido. Si hoy fuera el último día de nuestras vidas, si esta noche fuera el último día de nuestras vidas, podemos nosotros desde esa cama, en oración, decirle a Jesús, todo está cumplido, Señor, y estoy listo para irme contigo. O se me están quedando cosas allá adentro en mi ser. Entonces, Señor, que nadie le deba nada, o que no me vaya yo incumplido de esta tierra. La palabra de Dios hoy te ofrece esa oportunidad. Hoy Viernes Santo vamos a meditar sobre la capacidad que tenemos nosotros de contemplar desde la cruz, meditar 100%, no solamente acerca de Cristo. Cristo está bien preparado para este momento. Si yo estoy preparado, si yo también puedo ser eco de esa sexta palabra, todo está cumplido. Vamos a escuchar un tema musical antes de ir al próximo segmento de meditación. Eres tan hermoso, eres adorable, tan maravilloso, como tú no hay nadie. Eres la ternura, fuente inagotable, cuando tú me tocas, comienzo a adorarte, estoy enamorado. Estoy enamorado y tu fidelidad, Señor, me tiene cautivado. Quiero estar en tu presencia día y noche adorando. Hoy te quiero confesar que de ti, Jesús, estoy enamorado. Eres tan hermoso, eres adorable, tan maravilloso, como tú no hay nadie. Eres la ternura, fuente inagotable, cuando tú me tocas, comienzo a adorarte, estoy enamorado. Estoy enamorado y tu fidelidad, Señor, me tiene cautivado. Quiero estar en tu presencia día y noche adorando. Hoy te quiero confesar que de ti, Jesús, estoy enamorado. Estoy enamorado y tu fidelidad, Señor, me tiene cautivado. Quiero estar en tu presencia día y noche adorando. Hoy te quiero confesar que de ti, Jesús, estoy enamorado. Yo vivo enamorado. Estoy enamorado. Viernes Santo, dentro de la Semana Santa, un día para meditar, un día para reflexionar, un día de pausa, un día de tomar las cosas con calma y de reflexionar acerca de Dios, acerca de mi vida junto a Dios y de cómo Dios sacó tiempo para mí y de cómo yo debo de apreciar y poner un valor de estima alta lo que significa el sacrificio de Cristo en la cruz. Todo cuanto pasa dentro de la Semana Santa es por nosotros, es por nuestra salvación, es porque Dios nos ama inmensamente y sobre todas las cosas. Recuerda que estamos en vivo esta mañana y puedes llamarnos
a los siguientes números de teléfono: al 879-4094, al 880-0441, al 633-3317, al 648-1120, y también nos puedes ver en vivo por radio11.com, radio11 con las dos o.com. Y en esta reflexión, bueno, al llegar el Viernes Santo, algunas personas en nuestra sociedad como que tienen un equivalente a que, o han resumido la Semana Santa al Viernes Santo. Entonces, toda la semana va dentro de un movimiento que pues la gente ha reducido todo esto a que el viernes es el que marca la diferencia, ¿no? Nosotros como pastores en la Iglesia Católica, como sacerdotes, hemos hecho un énfasis bien grande en que toda la semana es santa. Y esta semana obviamente comenzó con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. O sea que prácticamente estamos hablando de 8 días completos de reflexión. Lo que pasa es que los días grandes empiezan con el Domingo de Ramos y entonces el Tríodo Pascual, comenzando ya viernes, sábado y domingo, en los últimos días de la semana, es que entonces esto toma pues un carácter pues más de participación litúrgica, más de pausa, incluso en la sociedad, como hoy viene. Pero fíjate, lunes, martes y miércoles santo, para mí también son días importantes. La iglesia durante esos días lo que nos hace es ponernos a reflexionar con la palabra de Dios acerca de la traición, acerca de la negación y acerca del abandono. Como 3 posiciones o 3 conductas que asumieron la gente que estaban cerca de nuestro Señor Jesucristo. Que Cristo tuvo que experimentar en aquel momento: traición, negación y abandono. Y lunes, martes y miércoles la iglesia nos pone a pensar en eso. Figuras centrales en esa Semana Santa de lunes a miércoles son Pedro y son Judas, específicamente por la traición y por la negación. El resto de los discípulos cae dentro de una situación que es de abandono, de abandonar. Y fíjate, el lunes santo la palabra de Dios meditaba acerca del Evangelio de San Juan, el capítulo 12, versículo 1 al 11, donde Jesucristo está en casa de Marta y María y de Lázaro en una cena, invitado, y precisamente, probablemente lo habían invitado para celebrar pues que Cristo le había devuelto la vida a Lázaro. Y en aquel momento, pues María toma un perfume carísimo y entonces empieza a ungir a nuestro Señor Jesucristo. Y Judas se lo impide. Y Judas se lo impide, pues, tratando de señalar como valor de por qué gastar ese perfume en Cristo tan caro cuando se pudo haber vendido y dárselo a los pobres, ¿no? Entonces Cristo le dice, ahí en Juan 12, 1 al 11, déjala. Ella tenía guardado este perfume para el día de mi sepultura. Entonces, meditemos un poquito acerca de eso, ¿no? Este evangelio que nos ubica en Betania, donde Jesús asiste a esa cena preparada por Marta y María, las hermanas de Lázaro, a quien Jesús volvió a esa vida terrenal luego de su muerte. Sucede que María, dice la palabra, tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso. Le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó de la fragancia de aquel perfume. Jesús está siendo ungido por María. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice la palabra, ¿por qué no se había vendido este perfume por 300 denarios para dárselo a los pobres? Es la pregunta de él. Y entonces hace un paréntesis el evangelista San Juan y dice, esto lo dijo no porque le importasen los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa llevaba lo que iban echando. Y aquí, hermanos y hermanas, Juan pone en aprietos a Judas al narrar esta situación, porque lo describe como un ladrón y por otro lado que su pregunta no tiene una justa causa como la pobreza del prójimo, sino que responde a su ambición por el dinero. Aclaremos que uno ama a las personas y uno utiliza las cosas. Y esto es un buen pensamiento que nos lleva a reflexionar esa palabra de Dios. Uno ama a las personas y uno utiliza las cosas. No es lo contrario, y eso lo enseña Jesús en esta semana, que nuestro mundo prácticamente está falto de entender eso. Amo a las personas, utilizo las cosas. En el caso de Judas era lo contrario. La ambición lo lleva a utilizar y a manipular a las personas.
y amar las cosas como el dinero. En esa trampa es que cae Judas. En esta Semana Santa y hoy prácticamente Viernes Santo, desde el lunes nos están haciendo reflexionar en eso, que el mundo necesita más amarse los unos a los otros que estar dedicando tiempo, esfuerzo, perdiendo el sueño, estar comprometido con tantas cosas del mundo que son pasajeras y vanas y que son por tiempos limitados. Se estima que aquel perfume que utilizó María para Jesucristo costó 300 denarios. Ese era el valor que tenía. Y entonces, si no se podía invertir 300 denarios en Jesús, es que ya le habían puesto un precio a la persona de Jesús. Juan pone en duda el amor de Judas. Juan parece preguntarse cómo es posible que Judas ame a los de afuera si no es capaz de amar a los de adentro. Es una pregunta que tenemos nosotros que hacernos en reflexión hoy Viernes Santo. ¿Cómo es posible que una persona diga que ama a los de afuera, que se dedique a los de afuera, que tenga apostolado por los de afuera, que haga la caridad afuera y no hace nada por los de adentro? ¿Cómo tú vas a estar pensando en hacer un apostolado y en traer gente a la iglesia que está afuera si los de tu casa tú no los llevas ni a la iglesia? Si tú no los conviertes, si no haces nada ni por tu propia familia, ¿cómo es posible que tú tengas caridad por los de afuera y no tienes caridad por los de adentro? En esa situación es que pone Juan en su perspectiva a Judas, que es parte del problema que tenemos nosotros en la sociedad. Mucha gente pues están haciendo un gran esfuerzo por salvar la sociedad, por tener unas soluciones en muchos problemas que tiene la sociedad, pero sus propias familias están pasando por divorcio, o sus hijos están en las drogas, o sus hijos no van a la escuela, o no van a la iglesia, o no tienen una perspectiva religiosa, pero están muy metidos en la sociedad y ayudando un montón. Problema que le pasaba a Judas. Y esto, hermanos y hermanas, ocurre 6 días antes de la Pascua. Quiere decir que ya Judas había hecho pacto de traicionar a Jesús. Y ya se le había puesto el precio de 30 monedas de plata como recompensa por la entrega. Cristo no se le podía ungir con un perfume carísimo de 300 denarios porque lo que Cristo valía eran 30 monedas de plata, nada más. Y por eso Judas grita, porque Judas ama más el dinero y no ama a las personas, utiliza a las personas para su propio lucro. Entonces Judas, el que había de entregar, viendo que en esa situación iba a ser condenado, dice la palabra de Dios, entonces después le vino un arrepentimiento en Mateo 27, 2 al 4. Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo yo he pecado entregando sangre inocente. Entonces la gente, ellos le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Bueno, es que ahí entonces todo este remordimiento que pasa a Judas, hermanos y hermanas, que debemos de pensar nosotros en el tiempo de Semana Santa y principalmente el Viernes Santo, cuando se pone en la balanza, las relaciones humanas valen mucho más y el amor vale mucho más que todo lo que es material. Y confunde, en un momento ofusca la mente, hay un desequilibrio mental psíquico de ganancia, de poder, de estar en lo alto, en lo principal, a cuesta del amor, de lo que verdaderamente importa. El tiempo que nosotros tenemos que dedicar a la esposa, al esposo, a los hijos, a estar juntos como familia, no se puede sacrificar. Entonces ese tiempo no vuelve más. Y a veces nos arrepentimos y tiramos el dinero en el piso porque nos dimos cuenta, caramba, bueno, es que hay gente, hermanos y hermanas, que pierden la salud trabajando doble para tener su casa, su carro, y tal vez no es una forma cómoda y sencilla y lo necesario, pero más de lo que necesitan, pierden la salud y después en lecho de cama o lecho de muerte no hay dinero que les pueda dar la salud otra vez, porque hay enfermedades que ni con 10 millones ni con 100.000 millones de dólares les pueden salvar. Entonces, ¿de qué vale al hombre ganar el mundo entero? Como dice la palabra, si pierdes tu alma. Y en eso empezábamos a reflexionar nosotros tan temprano como el lunes santo. La iglesia ya nos metía a nosotros a tener esa balanza y hacer un examen de conciencia. Jesús estaba adentro y Judas no lo amaba. Y entonces, ¿cómo entender que tuviera una justa preocupación por el pobre que está del otro lado? El resultado del pecado de la ambición. Aquí se mete la ambición. Y es difícil decirlo, pero Judas, víctima de la ambición, entiende que el amor que los demás le presentan a Judas, a Jesús, disminuye sus ingresos. ¿Qué cosa?
qué ambicioso. Jesús interviene y le dice, déjala, lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Impresiona y sobrecoge esto y la contestación de Jesús para dar paso a justificar lo que María está haciendo. Jesús agarra el toro por los cuernos. Jesús nos enseña que el problema de la pobreza no se soluciona de raíz con una limosna. Con una limosna se remedia por un momento una situación problemática, pero no se erradica. Y de lo que estamos hablando en nuestra sociedad hoy es de erradicar, no es de soluciones de por momentos. Aquí el énfasis grande que tenemos que hacer es de solucionar tantos problemas de raíz en nuestra sociedad. Y la pobreza es un mal en cierto aspecto. Con una limosna uno se siente orgulloso de haber hecho un acto de caridad, pero luego sigo mi camino y me desentiendo del asunto. Y así muchos en la sociedad le dan de comer a los deambulantes una vez al año para el Día de Acción de Gracias, pero el resto de los 364 días del año que pasen ayuno. Pues es cierto lo que dice Jesús, ayudando con limosna se soluciona una situación problemática temporeramente, pero no se extermina. Y por eso los pobres han estado con nosotros siempre, dice Jesús, porque no estamos acabando con la pobreza, sino con ciertos alcances que tiene la pobreza. No se puede ayudar al necesitado para salir de él, que es lo que estamos haciendo. Para quitarme a este de encima, déjame darle una peseta. Para quitarme a este de encima, déjame darle un peso. Para quitarme a este de encima, déjame comprarle un combo de hamburger y Coca-Cola. Y no estoy con él más. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que esté con nosotros siempre? Para que sea uno de los nuestros, para que sea uno de los de adentro y no de los de afuera. Esa es la pregunta, ¿cómo solucionamos eso? Y es necesario enseñar a pescar. Al que no sabe, de lo contrario, estará toda la vida pidiéndonos pescado. Y esta gente que tenemos en la calle pidiéndonos pescado todo el día no han aprendido a pescar, porque no se les ha enseñado a pescar. Entonces pensemos y meditemos nosotros. Hoy es día para poner todo esto en perspectiva. ¿A qué huele el Viernes Santo? ¿Qué es la Semana Santa? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Es pensar en todo esto. No es tomar actitudes de arrodillarnos solamente, de ir a procesiones, de dejar de comer carne. Entonces esto se nos va a ir, hermanos y hermanas, en ciertas prácticas. Y no vamos a ir a lo que es preciso, el cambio y la transformación que está pidiendo Cristo en nosotros desde la cruz. O sea, vamos a pensar, vamos a meditar. Esta semana mayor que ya está por terminar y nuestro examen de conciencia, que la ambición nos lleva a amar las cosas y las cosas y no se aman, sino que amamos a las personas y nos lleva a remediar y no estamos solucionando muchas cosas que están pasando en la tierra. Nos lleva a traicionar, a no ser fiel, a no ser leal. Es cuestión de pensarlo. No estoy acusando a nadie, pero cada uno de nosotros debe de pensar en eso. Pedirle al Señor en oración que nos libre del pecado de la ambición, para que mi amor por Cristo no tenga precio. Entonces todo parece tener precio en esta vida y todo parece, hoy reflexionamos nosotros en Semana Santa, no, de todo eso, todo parece tener precio. Yo me hago tu amigo porque tengo ciertos intereses. Yo te saludo porque tú puedes ser una pala para mí en el futuro y en el mañana. Por eso estoy contigo. No me interesa mucho tu vida ni quién tú eres, pero como tienes una posición, debo de saludarte y acercarme a ti y hacerte favores para cuando yo necesite. Entonces hay un interés metido en todo esto. Y por eso también Cristo va a la cruz. A Cristo se le puso un precio, una ganancia. Y por eso Judas estuvo allí en aquel tiempo, porque tenía un precio, porque Judas tenía unos planes con Jesús. Y hoy se nos pone a pensar en eso. Judas pasa por una frustración tan grande porque Judas esperaba que Cristo acabara con el imperio, que le diera un golpe de estado como estaba anunciando un reino y establecer un reino y una victoria. Pero ya veremos más tarde que el reino que estaba predicando Jesucristo no era de este mundo, sino que era otro tipo de reino. Vamos a entrar en meditación a través de un himno, de una canción, y reflexionemos acerca de todo este sentido. El Viernes Santo nos pone en el centro de nuestras vidas hoy al Cristo que cuelga de la cruz. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?
Aquí en la tierra el firmamento proclama de tus obras y la creación entera me dice que eres real. Si cuando yo te alabo en espíritu y verdad, tu poder se manifiesta y me comienza a transformar. Oh Señor, yo te alabaré. Oh Señor, yo te adoraré. A tu presencia llegaré y por la eternidad yo te cantaré. ¿Cómo será cuando me eleve a tu presencia y tú me vistas y me cubras de tu santidad? Tú me dirás, ven, esta es tu morada, aquí estaremos por la eternidad. ¿Cómo será cuando yo vea un cielo nuevo y en tierra nueva yo pueda caminar, solo adorando todo el tiempo el santo nombre, junto a los ángeles del coro celestial? Oh Señor, yo te alabaré. Oh Señor, yo te adoraré. A tu presencia llegaré y por la eternidad yo te cantaré. Yo beberé del agua viva que brota del manantial. Ya no habrá sed, no habrá tristeza, ni tampoco soledad, cuando tú busques en el libro de la vida y por mi nombre tú me llamarás. ¿Cómo será cuando no existan las tinieblas? Porque su luz eternamente brillará. Tú eres el alfa y el omega, eres principio y fin. Yo lucharé con todo el alma y venceré, porque yo estaré. ¿Cómo será cuando no existan las tinieblas? Porque su luz eternamente brillará. Tú eres el alfa y el omega, eres principio y fin. Yo lucharé con todo el alma y venceré, porque yo estaré ahí. ¿Cómo seremos ante tu presencia, Señor? ¿Cómo será ese día en que estaremos cara a cara? Ese San Pablo que te veremos tal cual tú eres, Señor. Es un ejército vestido de blanco, Señor, cuyas vestimentas han sido lavadas por la sangre del Cordero. Ese día habrá Por la paz. eternidad. Amén. Por la eternidad. Por la eternidad. Continuamos, hermanos y hermanas, en este programa especial del viernes de Semana Santa del año 2011, donde estamos meditando junto a toda la iglesia y a todo el mundo esta pausa que hemos hecho en esta semana, que prácticamente no es para tener un día libre o para celebrar un día festivo, sino para recogernos en un espíritu de meditación, pensar acerca de Él, de Jesús el Señor y de nosotros también, y de las implicaciones que tiene todo este sacrificio por parte de Cristo. Lo que estamos experimentando hoy, este Viernes Santo, se distingue por eso, porque es el viernes del Via Crucis de Cristo, es el viernes de correr por las calles pequeñas de Jerusalén, camino a la cruz, ante la situación esa poderosa de que el daño corporal era terrible. La gente también con todo tipo de comentarios sobre las personas que eran pues llevadas o condenadas a esta muerte de crucifixión. Hay narradores que nos dicen y que hablan acerca de que incluso pues se le lanzaba orín a los que cargaban la cruz, se le lanzaba también excreta, les escupían por el camino,
O sea que era algo de fiesta para el que no creía. Por eso nosotros no podemos hacer de este día un día festivo, un día de fiesta, sino un día de reconciliarnos y de pensar un poco acerca de todo esto. Otra figura que vamos a estar escuchando en la Pasión de Cristo hoy a las 3 de la tarde, dentro del Evangelio de San Juan, que te he dicho que está resumido en esos dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19, va exactamente dirigido a Pedro. Tenemos la figura de Judas, que es en cuanto a la traición. Y tenemos la figura de Pedro, que es en torno a la negación. Y en él hay que meditar. ¿Qué es lo que sucede con Pedro? Me puedo identificar yo con Pedro en la situación que está Pedro, en lo que cae Pedro. ¿Y esto en base a qué? En aquella profecía de parte de nuestro Señor Jesucristo que la encontramos, una narración en el capítulo 13 de San Juan, versículos específicamente del 21 al 33 y del 36 al 38, donde Cristo dice, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Y ese evangelio dice así, Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes acompañar ahora, me vas a acompañar más tarde. Entonces Pedro le dice, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Y Jesús le contestó, ¿cómo que darás tu vida por mí? Te aseguro, le dice Jesús, que no cantará el gallo antes que me hayas negado 3 veces. Una profecía de parte de Jesucristo el Señor, donde está diciéndole a Pedro que tú vas a hacer lo contrario de lo que estás diciendo. Daré mi vida por ti, a donde tú vayas, yo voy a estar contigo, voy a dar la vida por ti. Y Jesucristo como que lo pone en tela de juicio, ¿no? Con que tú vas a dar la vida por mí, bueno, pues antes de que el gallo cante, ya tú me has negado 3 veces, le dice Cristo. Pedro no ha entendido en este momento y piensa, cuando estamos hablando de Pedro, vamos a ver si nos podemos identificar con él. No ha entendido que no se está dejando amar. Situaciones que pasamos nosotros donde no nos dejamos amar. Ni tampoco deja amar, porque Cristo está tratando de amar también. Es que en la pasión de Jesús se ve el tema de la entrega de amor por parte de Cristo a los demás. Eso es lo que nosotros vemos hoy Viernes Santo. Lo que nosotros vemos es la entrega de amor por parte de Cristo a los demás. Pedro como que trata de evitar que Jesús muestre su amor, si nos damos cuenta. Esto siempre sacude a uno. Pedro no tenía ninguna mala intención, pero lo que quiere hacer se exterioriza en contra de los planes de Dios. A veces lo que nosotros queremos hacer va en contra de los planes o de la voluntad de Dios. Se exterioriza. Daré mi vida por ti, le dice Pedro. Eso es lo que dice Pedro. Algo de lo que está seguro. Pedro está seguro de que voy a dar mi vida por ti. Tiene un pensamiento ahí. Tiene una buena voluntad. Ha sido motivado por la experiencia que ha vivido con Cristo. Yo soy capaz de dar mi vida por ti. Pedro en ese momento parece que está seguro. Cuando no está en aprietos, es que Pedro dice eso. O cuando Pedro no está en una situación donde su propia vida está en peligro, es capaz de decir, daré mi vida por ti. Y esta postura de Pedro no es tanto de Pedro sola, sino también nuestra. Nosotros, cuando no estamos en aprieto, cuando no estamos en situaciones difíciles, somos capaces de prometer un montón de cosas. Y los cristianos decimos un montón de cosas cuando los tiempos son de paz, cuando los tiempos son de alegría, cuando los tiempos son de motivación, decimos un montón de cosas. Daré mi vida por ti, dice Pedro con esa seguridad. Y uno no lo duda, a lo mejor Pedro tenía toda esa intención, una intención muy buena. Yo soy capaz de dar la vida por ti, Jesucristo, si tú eres buenísimo. Y hemos estado contigo compartiendo, comiendo, viviendo, durmiendo contigo. Hemos viajado contigo, hemos visto tus milagros, hemos visto todo lo que tú haces. Estamos contentísimos contigo. Yo soy capaz de dar la vida mía por ti. Bueno, pero aquello sacude, no cantar al gallo antes que me hayan negado 3 veces. Y esto ocurre, esa negación ocurre cuando la situación no está en calma y cuando la situación no está en paz. Bueno reflexionar esto hoy Viernes Santo. ¿Por qué yo cambio de postura cuando no hay calma, cuando no hay paz? Cuando estoy en medio de la tormenta, ¿por qué algunas mentalidades cambian? ¿Por qué algunas creencias dejan de existir? Cuando hay que dar testimonio, cuando hay que rasgarse las vestiduras y no rasgarse las vestiduras y rasgarse el corazón, ahí es que esto ocurre. Y nosotros, Cristo en su pasión nos enseña a estar preparados para siempre ser fieles y siempre ser leales.
sea, Cristo es fiel y Cristo es leal cuando está colgado de la cruz. Hubiese sido un escándalo, hermanos y hermanas, que cuando Cristo tiene que dar la vida por nosotros, que cuando le toca pues ser crucificado en el madero, diga, espérate una cosa, esta gente no vale la pena sacrificarse por ellos. Por esta gente yo no voy a dar la vida, para que después vuelvan y caigan en lo mismo, y después que yo me sacrifique ahí en la cruz, van a seguir haciendo más de lo mismo. Eso hubiese sido una traición. Eso hubiese sido una negación para nosotros. Eso hubiese sido abandonarnos a nosotros. Lo que tú no quieres que te hagan, no se lo hagas a nadie. Y todos conocemos la historia de la triple negación de parte de San Pedro. De ahí que uno medite acerca, y yo le llamo a esto la falsa seguridad de Pedro. Y nosotros a veces vivimos en momentos que tenemos falsas seguridades. Muy cobijados nosotros en que yo puedo hacer esto, y cuando llega el momento, como dicen por ahí, nos ahogamos en un vaso de agua. Hermano, tú vives de falsa seguridad. ¿Te has puesto a pensar si verdaderamente somos leales o fieles a lo que le prometemos a Jesús? Mira que voy a estar casado en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. ¿De verdad? ¿O estamos viviendo de falsa seguridad debido al divorcio? No. Y no es que estemos acusando a Pedro de ser un simulador. Un simulador es una persona que engaña, que dice una cosa por la boca para afuera y en el alma lleva otra. Pero cuando más se necesitaba que Pedro se sintiera orgulloso de ser uno de los discípulos de Cristo, es cuando entiende que confesarlo era un peligro para su propia vida. Y ahí las cosas cambian. Cuando mi vida es la que está en riesgo de perderla. Y en vez de confesar, Pedro, yo soy uno de ellos, lo que hace es que niega a Cristo, diciendo, yo no soy uno de ellos. Semana Santa es para yo ser uno de ellos, no para negar a Cristo diciendo, yo no soy uno de ellos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho lo mismo? Luego de una experiencia, por ejemplo, de conversión, en un retiro, en la clausura, nosotros escuchamos muchas veces algo parecido a eso que dijo Pedro. Son los momentos donde las personas son capaces de decir, desde ahora en adelante, pues yo me convertí, creo en Cristo, soy una nueva criatura, voy a ir a la iglesia, me voy a confesar, voy a arreglar mi matrimonio. O sea, después de una clausura, un retiro, uno escucha un montón de cosas. Es algo parecido a lo que está diciendo Cristo, ¿no? Daré mi vida por ti. Y Cristo como que lo pone en su sitio, de verdad que vas a dar mi vida por ti. Vamos a ver qué pasa esta noche en la traición, a ver si tú me vas a negar o no me vas a negar. Daré mi vida por ti. Lamentablemente, estas cosas pasan. Y tenemos que poner todo esto en perspectiva. ¿De qué manera yo niego a Jesús? Ya te digo, ocasiones cuando hemos testificado sanación, solución a ciertos problemas por parte de Dios, o incluso la providencia divina a nuestro favor y obrando por nosotros, luego de todo eso podemos y solemos negar a Jesús. Es que, como dicen por ahí el refrán, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. ¿Y de qué manera niego a Jesús? Pues existirán negaciones mortales, existirán negaciones veniales, graves o menos graves. Bueno, es evidente que uno es capaz de negar. Semana Santa nos pone a reflexionar en eso. La crisis que tenemos en la sociedad es que hemos negado muchas cosas, hemos traicionado muchas cosas, hemos abandonado a aquellos que uno tiene que amar. Mire, la negación y la traición y el abandono ocurren entre los que conocemos, con los que convivimos, con los que nos comprometimos, entre el esposo y la esposa, entre el amigo y la amiga, entre el miembro de mi grupo y el otro miembro del otro grupo. Es entre nosotros los que nos conocemos, usted, hermano y hermana, ni yo. Yo no puedo negar a Mochiroi Tokoro. No es amigo mío este hombre, a Mochiroi Tokoro, que vive en Japón. Y es que yo no lo conozco. Yo no tengo una relación interpersonal con él. Entonces yo no puedo negarlo. Yo no puedo abandonarlo y traicionarlo. La negación, la traición y el abandono ocurren entre aquellos que son amigos, que conviven, que tienen alguna relación de sangre, de relación interpersonal. Eso es lo que le pasa a Cristo con los discípulos, eso es lo que le pasa con Judas, con Pedro y con el resto de los otros 10 discípulos que lo abandonan. Pero ya, es cuestión de entenderlo.
Por eso la pasión de Jesús es una pasión dolorosa, no solamente por los castigos inhumanos a los que fue sometido corporalmente. Y a nosotros nos llama mucho la atención los latigazos, la corona de espinas, el costado atravesado. Nos llama mucho la atención esas manos y esos pies atravesados por los clavos. Pero también hay una pasión dolorosa en la vida de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con la relación interpersonal, ¿no? Con la relación de amor, de que nos conocemos. ¿Cómo es posible que tú me traiciones? ¿Cómo es posible que tú me niegues? El hombre sufre una pasión en esos términos. Es el grave menoscabo que sufrió en torno a la fraternidad, en la relación de amistad, en lo interpersonal, por falta de fidelidad y de lealtad de lo suyo. Ahí ocurre algo también que nos debe poner a pensar a nosotros. Y seguir a Jesús es dar la vida con Él. Jesús muere por todos los seres humanos. El sentido de la muerte de Jesús es el amor de Dios al hombre. Y hay que dejarse amar por Jesús. Hay que dejarse amar por Jesús, no negarlo. Aunque sea un desafío para mí amar a Cristo, aunque sea un reto, aunque sea una odisea, aunque lleve a negarme y a morir a mí mismo, tengo que amar a Jesús. Aunque me pida Jesucristo renunciar a tantas cosas y cargar con mi cruz, tengo que amar a Jesús. Hasta el punto de poder entender yo de que el que pierda su vida por mí, la salvará. Eso está en Lucas, capítulo 9, versículo 25. Por si acaso me entra la tentación de negar, traicionar y abandonar a Cristo, niégate a ti mismo, y el que pierda su vida por mí la salvará. Y por eso no es dar la vida por Jesús, es dar la vida con Jesús y con Él. Y Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Entonces no tengo que tener miedo. Mateo 18, 28. Él está con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. A donde te llama Cristo, escúchame hermano, a donde te llama Jesús, que te dice sal de aquí y ponte acá, Él va a estar contigo. Él no es capaz de mandarte a un sitio donde Él no va a estar. Él está contigo. Y por eso Cristo estuvo toda esa pasión y ese tiempo colgado de la cruz en presencia de Dios. Ese texto, hermanos y hermanas, donde se anuncia y Cristo le da la profecía de que Pedro lo va a negar, nos presenta a un Jesús muy seguro y sin dudas de lo que dice, ante la preocupación de los discípulos sobre quién iba a entregar a Jesús. Y entonces, Cristo es capaz de decir, aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan se lo dio a Judas, el hijo de Simón, el Iscariote. Entonces dice la palabra de Dios que detrás del pan entró en él Satanás. Entonces Jesús le dijo, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Por eso te digo, hermanos y hermanas, es que hay negaciones y hay negaciones. Ahora entra el caso de Judas otra vez. Pedro con la negación y Judas con lo que va a hacer. Una cosa es la negación de Pedro y otra es la negación de Judas. Y en Judas dice el texto, entró Satanás, o sea, hubo posesión satánica, pero en Pedro no. De hecho, Pedro como que fue exorcizado aquel momento que quería que Jesús dejara de hablar acerca de que tenía que ir a Jerusalén y que iba a morir. Sí, quiero que entiendas eso. Allí Jesús responde a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es de Dios, sino de los hombres. Mateo 16, versículo 23. Y por eso la negación de Pedro es una cosa y la de Judas es otra, pero ambas están en un sentido de traición. Pero la negación de Pedro es una cosa y la de Judas es otra. Es más, Pedro fue advertido y puesto en oración por el mismo Jesús. Y Jesús es capaz de decirle, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Lucas 21, versículo 31 al 32. Sí, estamos viendo y comparando esta situación. Hay negaciones y hay traiciones y hay abandonos. No todas son de igual forma. Por eso me preguntaba ahorita si hay negaciones veniales o si hay negaciones graves, ¿no? Y finalmente aquel momento cuando le dice Jesús a Judas, lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Me parece a mí, a mi humilde juicio, que era la última oportunidad que tenía Judas de apegarse a Jesús, de estar con él.
Jesús no quiere delatar ni denunciar al traidor, sino darle oportunidad de arrepentirse. De hecho, no lo menciona por su nombre, no lo señala, sino que dice aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Ese es. Pero Judas como que no estaba poseído por Jesús. Mira, hoy Viernes Santo, cuando tú ves que llegan los sumos sacerdotes, los soldados del Sanedrín, cuando vemos la intervención de Satanás en la persona de Judas, cuando vemos el beso de Judas, tienes que tener claro que aquí es que se está haciendo la traición. Se consuma la traición. Judas se vuelve un obstinado y Jesús da testimonio de que cree, apoya y promueve la libertad humana. Dice, en este caso no lo impide. Por eso te decía al principio, ¿no? Jesucristo aceptó todo esto sin escudo, sin lanza, sin violencia, sin soldados. Porque Él promueve la libertad humana. Es que en la libertad humana es que se sabe quién es quién. ¿Quién de nosotros negará a Jesús? Me pregunta para cada uno de nosotros hoy Viernes Santo. Entonces Pedro, haciéndole señas al discípulo amado, lo motivó a que le preguntase al maestro. Dice el texto más claramente, apoyándose en el pecho de Jesús. Le preguntó, Señor, ¿quién es? No solo fue Judas el que negó, sino Pedro también. Hoy vamos a reflexionar también. No permitas que algo te lleve a negar a Jesús. Antes bien lo que tenemos que hacer nosotros, y esta Semana Santa nos lleva a confesar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. A decirle al mundo entero que yo soy uno de ellos. De los discípulos de Cristo, de los que sigue a Cristo, de los que cree en el amor, de los que creen olvidar y perdonar, de los que creen en que esto tiene solución en el nombre de Jesús el Señor. Vamos a marcar la diferencia. No vamos a negar que por nuestro acento, que por nuestra forma de vivir, somos de Dios. No vamos a traicionar. No vamos a negar nuestros principios, nuestro credo, las cosas que nos han enseñado en la iniciación cristiana, que son valores y virtudes que tenemos que poner en práctica. No podemos traicionarnos a nosotros mismos. Confesemos el nombre de Jesucristo el Señor a tiempo y a destiempo, cuando estemos bien y cuando estemos mal. Cuando estemos en una situación que nos llame la atención y nos ponga a recapacitar bien grandemente en quién yo soy. Si Cristo nos hubiese fallado en ese momento, hermanos y hermanas, hubiese sido una traición bien grande. Y nosotros damos gracias a Dios hoy Viernes Santo, que hubo un hombre, varón de dolores, allí colgado de la cruz, que no se arrepintió, que no dijo, yo no voy a pasar por esto está difícil y me va a doler mucho y voy a sudar hasta sangre y yo no me voy a meter en este asunto. Fue fiel, lo aceptó porque vio el plan más allá de lo material, vio el plan espiritual, y así debemos de hacer nosotros. Y hoy Viernes Santo que nos ilumine esa fuerza de Dios para ver más allá de lo material, para ver más allá de lo corporal, de aquello que pues se queda en el mundo y aquí terminará. Ver el espíritu, ver el alma, ver lo que queremos, si queremos seguir viviendo después de la muerte, alcanzar la gloria del Dios del cielo. Todos vamos a resucitar en el último día, pero no todos van a resucitar para una resurrección de la vida eterna. Y en eso es que el Viernes Santo nos mete a todos nosotros. La Semana Santa hace este espacio para que pensemos en aquellas cosas que son del Espíritu, para que pensemos en aquellas cosas que son de un Dios que está vivo. A veces muy seguro de que vamos a dar la vida por Cristo, y dependiendo del momento, la inseguridad viene. Que Dios nos dé esa fortaleza. Vamos a meditar también a través de una canción y para entrar en el próximo segmento. Dios habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré.
Jesús, yo quiero sentirte, yo quiero que vengas a mi corazón. Por eso, Señor, en este momento te pido que envíes de tu santa unción, que baje el poder, que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el Espíritu Santo, Santo de Dios. Poder que transforma, poder que libera, poder que te sana, fuego que te quema, poder que renueva el corazón herido, poder que da vida. Por eso me inspiro, que baje el poder, que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el Espíritu Santo, Santo de Dios, que baje el poder, que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el Espíritu Santo, Santo de Dios, que baje el poder, que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el Espíritu Santo, Santo de Dios. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba. Estas son las palabras de Jesús. Estas son las palabras de Jesús a sus apóstoles, a sus seguidores. Estas son las palabras de Jesús a ti y a mí hoy. No te vayas de Jerusalén hasta que no recibas la fuerza y el poder de lo alto, porque ninguno de nosotros puede por sí solo, a no ser que reciba este poder. Es el Espíritu Santo de Dios que te da fuerza, que te fortalece, que te llena de vida para que puedas llevar a feliz término la obra que Dios ha comenzado en ti. Es tiempo de levantar tus manos. Es tiempo de pedirle a Dios que descienda desde el cielo con su santa unción. Es día de sentirte libre. Es día de que el Dios del cielo, el divino Espíritu de Dios, toque la humanidad que hay en ti. Designe Dios el día de hoy como un día de unción y de bendición para ti. Llénate de la fuerza de Dios. Llénate del Espíritu Santo de Dios. Que baje el poder,
unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el poder y que baje la unción, que baje el Espíritu Santo, Santo de Dios, que baje la unción. Te damos gracias. Viernes Santo, hermanos y hermanas, de la Semana Santa, la Semana Mayor en nuestro calendario, no solamente civil, sino también el calendario litúrgico de nuestra Iglesia Católica. Meditando, haciendo una pausa necesaria en el ajetreo de la vida, buscando reflexionar en medio de tanto estrés que nos da prácticamente el poder vivir y sostenernos en esta tierra de tanta demanda hacia nosotros. Y principalmente pues hoy Viernes Santo, donde seremos llamados en la tarde, a la 1 de la tarde en muchos lugares, a reflexionar las 7 palabras, en el sermón de las 7 palabras. Y a las 3 de la tarde ya en muchos lugares también se estará llevando a cabo pues la celebración litúrgica de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente las procesiones a las que estamos acostumbrados del Santo Sepulcro. Y también en la noche en muchos lugares el sermón de la soledad de María Santísima en esa advocación de la Dolorosa, ya camino a esa situación del entierro de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos estado meditando pues en los personajes de la pasión que hoy meditamos. Llevamos ya prácticamente 1 hora y algunos minutos esta mañana reflexionando y tratando de que podamos hacer examen de conciencia sobre estos personajes, que hablamos tanto de ellos, de Judas, de Pedro, de los discípulos de Cristo. Y ya hemos visto pues situaciones con Judas, situaciones con Pedro, donde nos llama la atención, donde estamos examinando pues que a veces tenemos falsa seguridad, que a veces la ambición nos lleva a hacer cosas que no podemos y no debemos de hacer en torno a nuestra fe y nuestro compromiso con Dios. Y también quisiera pues en esta parte hablar sobre la complicidad. Hasta qué punto somos cómplices. Y la palabra de Dios y el Evangelio y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, todo este evento tiene una enseñanza grande acerca de lo que es ser cómplice. Porque al señalar a Pedro y al señalar a Judas, los estamos señalando y sacando del grupo y como que dejando a los otros 10 discípulos dentro de una situación de que pues no tuvieron nada que ver con este asunto de la negación y de la traición. Principalmente porque Juan, a lo último el Evangelio nos dice que estaba acompañado a María allí, ante la cruz, en el Stabat Mater, allí estaba María junto al discípulo amado. O sea, entonces vemos como que pues entonces Juan se libró y no abandonó y no hizo nada malo. Pero aquí hay una complicidad en la cual yo quiero que tú y yo pensemos, ¿no? En Mateo 26, los versículos 14 al 25, hay una reflexión enorme que nos pone a pensar acerca de hasta qué punto son cómplices también el resto de los 10 discípulos que no tienen un protagonismo así señalado como el de Judas y el de Pedro en términos de traición y en términos de negación. Y en aquella pregunta de si soy yo acaso maestro, el que te va a traicionar, el que te va a negar, Jesús responde, así es. Entonces esta reflexión nos pone a pensar a nosotros y a meditar partiendo de esa pregunta, que es la que yo quiero que tú y yo iniciemos a contestar aquí. ¿Qué hubiese hecho yo? También preguntar, ¿soy acaso yo maestro el que te va a negar? ¿El que te va a traicionar? Y esto me llevó a mí a pensar en eso, en la complicidad. Dice el Evangelio, os aseguro que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos le contestan, si soy yo acaso, Señor. Y esto ocurre, dice el mismo Evangelio, uno tras uno. O sea, uno tras uno. Le pregunta el Señor si soy acaso yo el que te va a traicionar. Ante lo que dice Jesús. Y él respondió, el que ha mojado en la misma fuente que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas,
el que lo iba a entregar, ¿soy yo acaso, maestro? Y él respondió, así es. ¿Qué habrán sentido, pensado, dicho los discípulos que tras saberse quién era el discípulo que lo iba a entregar? O sea, aquí se sale de muchas dudas. Aparece Judas como el que lo va a entregar. ¿Qué habrán sentido los discípulos? ¿Qué habrán dicho? Mira, hay varias sugerencias. Gracias a Dios que no fui yo el que lo va a entregar. Pudieron haber dicho el resto de los 10 discípulos o de los 11 discípulos, si incluimos también a Pedro. O sea, viva Dios que yo no fui el que mojé en la misma fuente con el maestro, porque ese era el que estaba señalado para entregar. O sea, teniendo la oportunidad de estar en la cena, yo pienso que la tensión, el pánico, la presión alta, el nerviosismo, se fue, y una vez se sabe quién va a entregar al maestro, hubo 11 discípulos que marcaron el 120/80 de presión arterial normal. Normal. Si uno está seguro, escúchame hermano y hermana, si uno está seguro que no va a hacer algo, ¿por qué tendría uno que preguntar si acaso soy yo? O sea, si yo no tengo eso en la mente, ¿por qué tengo que preguntar si acaso soy yo el que lo va a hacer? O sea, y el evangelio es claro, uno tras otro. O sea, todos preguntaron, si yo no voy a hacer algo, ¿por qué pregunto si lo voy a hacer? Había inseguridad aquí, pienso yo, había dudas. Había falta de confianza en uno mismo. Para mí que todos los discípulos llegaron a pensar que cada uno de ellos lo iban a traicionar. Y por eso la pregunta, ¿soy yo acaso, Señor? Y dice la palabra que preguntaron uno tras otro. O sea, aquí hay una falta de seguridad. Aquí hay una falta de seguridad de parte de los discípulos, que a veces también nosotros pensamos que vamos a hacer algo y terminamos no haciéndolo. ¿Por qué se levantó solo Judas, el traidor? Reflexiona un momento acerca de esto. ¿Por qué se levantó solo Judas, el traidor? Me pregunto yo. ¿Por qué no se levantó también Pedro y se fue de la mesa? Porque Pedro le iba a negar 3 veces. ¿Por qué no se levantó Pedro también? ¿Por qué no se levantó el resto de los 10 discípulos? Quienes lo iban a abandonar por miedo a correr la misma suerte que él. O sea, ¿por qué solo se levanta Judas? ¿Por qué no se levanta Pedro? ¿Por qué no se levantaron los otros discípulos? Si a cada uno iba a tener su parte y su protagonismo. Y lo cierto es que la banda de los 12, entre todos, traicionaron, negaron y abandonaron, porque Jesús se quedó solo luego de lo que pasó en Getsemaní. Y al fin y al cabo Jesús se quedó solo. ¿Ves por qué te hablo de la complicidad? Si yo soy discípulo de Jesús y me entero de que Judas lo va a traicionar, hermano y hermana, y no hago algo para evitarlo, entonces yo soy cómplice. Fíjate cómo es la cosa. Si yo soy discípulo de Jesús y me entero de que Judas lo va a traicionar y no hago algo para evitarlo, entonces yo soy cómplice. Ay, me dice que me está llamando alguien al aire. Sí. Buenos días. Emín. Amén, ¿cómo tú estás? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Y usted cómo está? Ya extrañaba tu llamada. Sí, pero yo no podía quedarme sin llamarlo, padre. Ok. Sí, está muy bueno el programa y lo felicito. Y el Señor lo bendiga y Amén. lo cuide. Amén. Y le dé salud a usted y a los suyos. Y para adelante en el nombre de Dios. Muchas gracias por llamar. Ok, padre, que Dios me lo cuide. Amén. Ok. Si yo soy discípulo de Jesús y me entero de que Judas lo va a traicionar y no hago algo para evitarlo, entonces yo soy cómplice. Estaba diciendo yo. ¿Por qué Pedro y los demás discípulos no impidieron que Judas se fuera? ¿Por qué no lo detuvieron? ¿Por qué no lo convencieron de lo contrario? ¿No son acaso cómplices? Esto me llama a mí mucho la atención en el desarrollo de esta pasión de Cristo en los capítulos 18 y 19 del Evangelio de San Juan. O sea, Judas se va y se levanta y entonces los otros se quedan como si yo no tengo que ver nada con esto, ni voy a traicionar, ni voy a abandonar. Mire, hoy día, póngalo como ejemplo y para que lo pueda meditar conscientemente. Hoy día la policía habla de los cómplices que guardan silencio pudiendo hablar y ser testigos de tantos crímenes por miedo a hablar. Mucha gente pierde el habla y se quedan mudos. Eso es ser cómplice, dice la policía. Hoy día se habla de los que ven, pero en aquel momento se cegaron y supuestamente no vieron nada.
Le llaman cómplices. Hoy día se habla de aquellos que escucharon, pero en el momento se quedaron sordos. Y no escucharon nada, le llaman cómplices. ¿Soy yo acaso maestro? O sea, date cuenta de lo que está pasando aquí. Y nos llama la atención porque estamos pensando en Jesús. Y estamos pensando en la complicidad que hubo dentro de todo esto, al punto de que por el silencio que guardaron algunos se volvieron cómplices. El dejar ir solo a Judas, quedarme yo sentado como que este fue el que el Señor dijo, así es, eres tú. Pues entonces, que cargue él con el peso de la traición. Y nosotros pues no tenemos nada que ver con esto. Mire, esto no es así. Dice el Evangelio que ellos se ajustaron con él en 30 monedas, en el caso de Judas. Y desde entonces andaba buscando Judas la ocasión propicia para entregarlo. ¿Qué valor le pondríamos nosotros a Jesús? Y para Judas ya sabemos, y lo dijimos ahorita, es un precio de 30 monedas de plata. ¿Es el precio de Jesús? ¿Es un valor espiritual eso o es un valor material? ¿Es un precio para que siga viviendo o para que muera? No nos damos cuenta de que en el bolsillo de Judas también suena a veces nuestra propia contribución. Qué terrible decir eso. El cómplice en el precio que ha puesto Judas y en el bolsillo de Judas o en la bolsa que tiene Judas de dinero, cuando esas monedas suenan, suena también la contribución nuestra. Y ese es el grado de complicidad. Los cómplices en todo este asunto. Este asunto no solamente es por causa de Judas. Aquí hay muchas cosas envueltas. Cuando se nos va el tiempo en excusarnos, cuando se nos va el tiempo en exculparnos, se nos olvida nuestra complicidad y nuestra contribución. Entonces la culpa no es solo del gobierno. La culpa no es solo, hermanos y hermanas, de la policía. La culpa no es solo del sistema. La culpa no es solo de la sociedad, ni solo de los del residencial. O sea, esto es más complicado. Si podemos entenderlo, la pasión nos ayuda a entender el problema que estamos viviendo hoy con la complicidad. Al aire estamos con alguien. Buenos días. Buenos días, Padre Elvin. Le habla Panchita, que el Señor le bendiga. Hola, Panchita, ¿cómo tú estás? Bien, Ministro de la gracias a Eucaristía. Dios. Qué bueno alegría escucharte. oírle, Padre. Ok. Felicito por el programa precioso, Padre. Amén, amén. Que el Dios los Señor le bendiga. bendiga, que su papá sí ponga bien pronto. Ok. Hacia adelante, Padre. Muchas que Dios gracias. le bendiga, Santísima Virgen. Amén. Gracias a Panchita de Cercadillo, de la Capilla del Carmen, en esa área, ministro de la Eucaristía. Pues mire, hermano y hermana, entonces estoy pensando en esto, ¿no? En el grado de complicidad que hoy en día se vive. Hasta la misma pasión de Cristo nos acuerda acerca de todo eso. Si pasamos el tiempo excusándonos y exculpándonos, se nos olvida nuestra complicidad, nuestra contribución. Aquí hay una contribución en todo esto. Por eso te decía que la culpa no es solamente del gobierno, la culpa no es de la policía solamente, ni del sistema, ni de la sociedad. La culpa no es solamente de los que viven en el caserío, en el residencial. A veces le pagamos a Judas por nuestras propias traiciones sin darnos cuenta. ¿A qué sabe? ¿Cómo se siente? ¿A qué suena el beso de un traidor? Esa es la pasión de Cristo, nos pone a pensar en eso. El beso de un traidor. ¿A qué sabe un beso de un traidor? ¿Cómo se siente? ¿A qué suena el beso de un traidor? En el caso de Judas y de Cristo, cuando nosotros vemos en algunas imágenes que se han recreado especialmente en la pasión de Cristo, de acuerdo a Mel Gibson, el beso de Judas es silencioso y es un acercamiento lento, lento. Es de acercarse en silencio, llegar hasta la mejilla de Cristo, besarlo con delicadeza. Es que estoy tratando de que no sospeche. Es que estoy tratando que no se dé cuenta de que yo no lo iba a llamar por su nombre ni a señalar, sino que yo le dije a los soldados del Sanedrín, aquel a quien yo bese, ese es. Y como era costumbre saludarse con un beso, hombres en aquel tiempo, que Cristo no sospeche. Por eso te digo, ¿a qué sabe un beso de un traidor? ¿Cómo suena? ¿Cómo se hace? Y es que el beso del traidor tiene complicidad. Tiene algo de complicidad. Porque la complicidad también es silenciosa. La complicidad calla. La complicidad se excusa. Se exculpa. Entonces, pensemos
nosotros, en que a veces muy grandes somos en señalar, como decir, pues mira, esto fue un problema de Judas que lo traicionó. Mira, esto fue un problema de Pedro que lo negó. Y se nos olvida a nosotros el problema nuestro, que es el problema de la complicidad. Y cómo esto nos lleva, en el caso de Jesús, a ver la solución. ¿Cómo se hubiese evitado que Satanás entrara en el cuerpo de Judas? ¿Por qué no lo exorcizaron? ¿Por qué no lo reprendieron? ¿Por qué no oraron por él? ¿Por qué no le impusieron las manos a Judas? ¿Acaso el resto de los discípulos se lavaron las manos también como Pilato? Si los discípulos no hicieron nada de esto, escúcheme bien lo que le estoy diciendo, si los discípulos no hicieron una oración por Judas, ni lo exorcizaron, ni le impusieron las manos, usted tiene que entender que cristianamente los discípulos traicionaron también a Judas, por no hacer nada, por evitar esto, y por no ayudarlo, porque creerse que la culpa no es mía. Esto es una traición también. Y el mensaje es que hay que hacer algo, y más cada uno de nosotros si estamos a la mesa del Señor junto a Él, compartiendo el pan de la Eucaristía. Entonces tenemos que darnos cuenta de ese detalle. Más todavía nosotros que estamos a la mesa del Señor junto a Él, compartiendo el pan de la Eucaristía. No se trata de sentirnos bien porque el que va a hacer el mal se identificó y ahora se va, porque lo que tiene que hacer más le vale hacerlo ahora, y yo no tengo que ver nada con esto, y me lavo las manos, y gracias a Dios que no fui yo. Óigame, eso es ser cómplice. Algo tengo que ver yo con todo esto, y por qué no hice nada. Ahora mire, vamos a poner esto dentro de una... Esa es la perspectiva de la meditación. Ahora, dentro del plan de Dios, ¿cómo queda esto de la complicidad? Que también nos lleva a pensar a nosotros en por qué Dios permite estas cosas. Pues yo no estoy echándole la culpa a nadie, ¿verdad? Pero uno tiene que pensar, ¿por qué Dios permitió todas estas cosas? ¿Por qué permitió que a su hijo pasara por todo este sufrimiento? Un hijo amado. En el caso de Jesús, hermanos y hermanas, la pasión que vamos a escuchar esta tarde, a las 3 de la tarde, piensa que lo que se impone en todo lo que vas a escuchar es la voluntad de Dios, para que puedas entenderlo. Se habla que lo que sucede a Jesús en su vida, en su pasión y en su muerte, es la realización y el cumplimiento de un plan divino. Entonces no se puede hablar de complicidad. Más aún cuando tenemos a Jesús en los evangelios diciendo las siguientes palabras. Cuando Jesús se autoproclama el buen pastor, dice Cristo, nadie me quita la vida, sino que la doy por mi propia voluntad. Eso está en Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me quita la vida, ni Judas, ni Pedro, ni el abandono de los discípulos. Nadie me quita la vida, sino que la doy por mi voluntad. Quiere decir, hermanos y hermanas, que aquí hay un plan de Dios. Que todas estas cosas tienen que ocurrir, aunque suenan malas, y son posturas que desafían la entrega y el compromiso. Tienen que ocurrir porque aquí hay un plan metido dentro de todo esto. Nos damos cuenta que todo esto tenía que ocurrir y que no se podía evitar porque es parte de ese plan divino. De hecho, fue el mismo Jesús quien le dijo a los soldados del Sanedrín, si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Eso está en Juan, capítulo 18, versículo 8. Pues por lo tanto, entonces no fue que los discípulos abandonaron al maestro, sino que Jesús los protegió y pidió que lo dejaran escapar. ¿Acabas de escuchar tú eso? Si me buscan a mí, dejen que estos se marchen. Fue Cristo quien los dejó marchar, no fue que se escaparon. Fue Cristo quien impidió que ellos corrieran la misma suerte que Él de la muerte. Y mira, piensa más todavía, que los vas a escuchar esta tarde a la 1 de la tarde, en la primera palabra. Y si hubo culpables, no olvidemos la primera palabra del Viernes Santo. Salida de la boca del Maestro. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, hermanos y hermanas, todo esto que nosotros vemos en la pasión, de negación, de traición, de complicidad, ocurre por un plan divino. Pero tú y yo aquí, esta Semana Santa, nos lleva a reflexionar lo que estamos viviendo en nuestra sociedad, en nuestras familias.
lo que estamos viviendo en nuestro medio ambiente, que nos está preocupando, que nos tiene con estrés, que nos tiene con tensión, que nos tiene mirando la primera plana del periódico y casi ya no querer ni leer lo que está pasando, y cada rato pues el niño que muere, la mujer que es violentada, aquel que por odio pues lo mataron o le hicieron daño. Entonces todas esas cosas hay que tener cuidado. Escucha esto, porque mis planes no son como vuestros planes, ni vuestro camino como los míos. Dice Isaías capítulo 58, versículo 8. Mis planes no son como vuestros planes, ni vuestros caminos como los míos. Una cosa son los planes de Dios y otra cosa son los nuestros. Escucha la pregunta, Señor, ¿acaso soy yo? Vamos a pedirle al Señor hoy Viernes Santo que nos dé discernimiento a través de su Espíritu Santo. Que el Señor nos dé discernimiento a través de su Espíritu Santo para poder distinguir cuáles son tus caminos, Señor, y cuáles son los del mundo. Y si acaso yo soy cómplice, hermanos y hermanas, que sea para cumplir la voluntad del Señor. Vamos a escuchar otra meditación de el disco Sepárame para ti. No creas que por sufrir el Señor de ti se olvida. El sufrir te purifica. Si al Señor se lo dedicas, dale todo tu pesar. Y su plan se ha de realizar, porque Él te quiere salvar. Y sufrir te ha de sanar, porque Él te quiere salvar. Y sufrir te ha de sanar. No creas que por sufrir el Señor de ti se olvida. El sufrir te purifica. Si al Señor se lo dedicas, dale todo tu pesar. Y su plan se ha de realizar, porque Él te quiere salvar. Y sufrir te ha de sanar, porque Él te quiere salvar. Y sufrir te ha de sanar. Continuamos, hermanos y hermanas, Viernes Santo, 9:30 de la mañana, con el favor de Dios, meditando temprano en la mañana sobre los hechos ocurridos que conmemoramos durante la Semana Santa que estamos celebrando, ya casi llegando al final. Ayer Jueves Santo con la Cena del Señor y el lavatorio de los pies, vigilando en los monumentos de nuestras iglesias católicas, recordando aquellas palabras de Cristo el Señor, cuando se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. ¿Acaso no pueden velar por mí ni tan siquiera una hora? Pues hubo vigilia anoche frente al Santísimo Sacramento, precisamente para acompañar a Jesús. Hoy viernes, por lo menos hasta mediodía, puede ser que en algunos lugares todavía encuentre cumplir con nuestra tradición de visitar los 7 monumentos en la iglesia.
Recordando que Cristo pues estuvo en 7 tribunales desde aquella noche del lavatorio de los pies. Y nosotros pues recordamos esas escenas en 7 monumentos. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto Buenos de días, hablar? padre. ¿Quién me habla? Juan Águila, ¿cómo está usted, padre? Buenos días, Juan Águila, ¿cómo tú estás? Muy bien. Gracias a Dios, muy bien, padre. ¿Cómo está usted y su familia? Estamos bien, en nombre de Dios. Estamos hoy compartiendo aquí una reflexión del Día del Señor. Amén. Qué bueno oírle de nuevo, padre. Verdaderamente es un verdadero placer oírle de nuevo. Bueno, esta es la magia de la radio, que llegamos a Eso todas así. partes. Y por la internet también nos pueden ver. También, ¿cómo en la internet, padre? El Radio 11, radio11.com. Ahí estamos. Radio11.com, pues lo voy a poner inmediatamente. Bueno, un saludo para tu familia, Juan Águila, allá. Que Dios les bendiga mucho. Igualmente a usted, padre, y a su familia. Amén. Gracias. Hasta luego. Bueno, hermanos y hermanas, y entonces dentro de otras meditaciones que vamos a hacer hoy, decía de los monumentos, y entonces después en la tarde ya comenzamos con estos grandes eventos del Sermón de las 7 Palabras que nos harán reflexionar también sobre la pasión de Cristo. Este día se basa en eso, en meditar otra vez la pasión la escuchamos el domingo de Ramos y la escuchamos otra vez el Viernes Santo de 2 diferentes evangelistas, pero el Viernes Santo siempre es de Juan, el evangelista, el 4.º evangelio. Y mire, de los que hoy podemos nosotros recordar también ayer Jueves Santo, está aquella pregunta de Cristo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Y esto ocurre después del lavatorio de los pies. Y digo yo que haciendo lo que Jesús hizo, es que venimos nosotros a comprender quién es Jesús. Juan 13, versículos 1 al 15, ahí es que está esto. ¿Sabemos realmente lo que Jesús ha hecho por nosotros cuando los discípulos fueron pues lavados de sus pies? La pregunta es para nosotros en reflexión. Jesús quería estar seguro que no existían dudas sobre el asunto. Y es que le lavó los pies, es que se rebajó y es que se hizo esclavo, es que se quitó la categoría de Dios y por eso pregunta: ¿comprenden lo que he hecho yo por ustedes? Y ese es el ejemplo que marca el seguimiento. Buenos días, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Buenos días. La esposa de Narciso, el que se murió. Ajá. Buenos ¿Cómo días. se siente? Pues estamos bien, en nombre de Dios, aquí llevando la palabra de Dios. Eso es importante, Padre Santo. Pues, mijo, pues nosotros aquí en la lucha, me es un placer oírlo. Amén. Lo siento, no sé, como siempre. Ajá. Pero espero en el Señor en que le dé mucha salud y que pueda seguir adelante con sus problemas de enfermos y de todo. Amén. Y ahí estamos en ese problema. Dios le bendiga. Me encanta haberlo oído, lo amo en el amor del Señor, Padre. Amén. Dios le bendiga también a usted. Papá. Bueno, ahora me hacen recordar que había que haciendo una pausa, ayer, me enteré yo a través de la internet de la muerte del papá de Padre Chavito, don Aníbal Morales González, quien muriera el miércoles santo. Me enteré por la internet y ya le enviamos nuestro pésame al Padre Chavito por la muerte de su querido padre. Entendíamos que él había sufrido ya anteriormente un ataque cardíaco y pues no sé si es por la misma razón que haya fallecido, pero nuestras condolencias a nuestro hermano sacerdote, Padre Aníbal Morales, conocido como Chavito, que trabaja en la diócesis de Miami y me imagino que estará por acá en estos días debido a esa situación, así que lo acompañamos en esta situación. Y te decía, hermano y hermana, sobre si comprendemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, pregunta que le hace Cristo a los discípulos cuando ocurre el lavatorio de los pies. En aquel preciso y justo momento parece que no entendían los discípulos, especialmente aquello de ver al Señor rebajarse como si fuera un esclavo, lavarle los pies a ellos como si fueran los amos. Y por eso la negativa de parte de Pedro. Anoche Pedro se negó y su manifiesta resistencia fue en 2 ocasiones. Llegó Simón Pedro y le dijo al Señor: lavarme tú los pies a mí. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. 2 veces. Y a todo esto entonces Jesús le replicó: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Acuérdate de la pregunta: ¿comprenden lo que he hecho yo con vosotros? Si nosotros hoy Viernes Santo miramos a Cristo colgado desde la cruz, ay, Dios nos está preguntando: ¿comprendes tú lo que yo he hecho por ustedes? Más tarde entenderemos. ¿Cuándo será este más tarde?
Hermano y hermana, esta es la Semana Santa número ¿cuál de tu vida? Hemos escuchado y leído la vida, la pasión, la muerte de Jesús, ¿cuántas veces? ¿Saben de conciencia? ¿25? Porque esa es mi edad. ¿50 o 60 veces? ¿Cuántas veces he escuchado yo la pasión de Cristo? ¿Y cuándo vamos nosotros a entender? Es la otra pregunta. Pues parece que no vamos a entender hasta que no lo pongamos en práctica. Y acuérdate de eso. ¿Cuándo es que yo puedo entender lo que Cristo ha hecho por nosotros? Hasta que yo no lo pongo en práctica. No entiendo nada de esto. No vamos a saber quién es Jesús hasta que no lo imitemos. No vamos a comprender lo que Jesús ha hecho por nosotros hasta que no demos el salto de la teoría a la práctica. Y no me equivoco. Por eso es que Jesús dice hoy, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies, unos a otros. Os he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Escucha eso bien. Comprenden lo que he hecho por vosotros. No vamos a entender esto, hermanos y hermanas, hasta que no lo pongamos en práctica. Es que el ser cristiano es un movimiento, no un pensamiento solamente. Se trata de seguir a Jesús y de imitarlo. Es pura proactividad. Eso de creer en Jesús es proactividad. No es solo una creencia, sino que es una obra. No se trata solo de saber quién es Jesús, sino de conocer a Jesús. Mire, yo sé quién es el Papa Benedicto XVI, pero yo no conozco al Papa Benedicto XVI. Yo sé quién es Don Francisco, el de Sábado Gigante, pero yo no conozco a Don Francisco. O sea, hay un problema en la relación mía con el Papa, porque yo sé quién es, pero yo no lo conozco. Y yo sé quién es Don Francisco, pero yo no conozco a Don Francisco. Yo sé quién es mi papá y yo conozco a mi papá. Y mire la diferencia. ¿Y por qué yo puedo decir que lo sé quién es y lo conozco? Porque hay una interrelación entre nosotros, porque hablamos, porque nos comunicamos, porque compartimos, porque vivimos juntos, porque comemos juntos, porque somos gente de sangre, relacionados por la sangre. Existimos, nos movemos juntos. Ven, eso existe en conocer. Hay mucha gente en esta tierra, hermanos y hermanas, que hoy Viernes Santo saben quién es Cristo, pero no conocen a Cristo. Hay mucha gente en este Viernes Santo, hermanos y hermanas, que están diciendo que creen en Dios. Pero cuando tú das la vuelta, te das cuenta de que los que dicen que creen en Dios, no le creen a Dios, que son dos cosas distintas. Una cosa es decir yo que yo creo en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Y hay un montón de gente hoy en la playa que dice que creen en Dios, pero no creen a lo que Dios dice. Hay un montón de gente que se fueron estos 4 días para de fiesta y dicen que creen en Dios. Yo creo en Dios a mi manera. Sí, creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y en eso nos pone a reflexionar el Viernes Santo para comprender lo que Cristo ha hecho por nosotros. No solamente creer en Dios, es creerle a Dios. Y cuando yo le creo a Dios, pues estoy dándole vida a sus palabras. Estoy haciendo mío el compromiso del cual me llama Jesucristo el Señor. O sea, por eso es que hay que pensar en esto seriamente. Más tarde lo vas a entender. Bueno, más tarde cuando yo madure, cuando yo tenga capacidad. Entonces se trata de graduarnos, hermanos y hermanas. De dar el paso y ya no ser simplemente destinatarios, sino protagonistas del Evangelio de Jesús. Entendemos que es eso de los amó hasta el extremo, que nos llama la atención también hoy. O aquello de ámense como yo os he amado. ¿Tú comprendes lo que es eso? De que Cristo te amó hasta el extremo. ¿Tú comprendes lo que es ámense como yo os he amado? Juan 15, 9, 17. O tú entiendes a Pablo con su definición en el amor en 1 Corintios 13. ¿Tú comprendes eso? De que el amor es servicial, de que el amor no es envidioso, de que el amor no es celoso, que no maltrata, que todo lo perdona. Es que el amor es un don de Dios. ¿Comprenden lo que significa perdonar 70 veces 7? Eso es lo que habla Jesucristo, ¿no? ¿Comprenden lo que yo he hecho por ustedes? O aquello de, pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos. ¿Tú comprendes lo que es eso? Haced bien a los que os odien. ¿Tú sabes lo que es eso? Bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, mira, preséntale también la otra. ¿Tú comprendes lo que es eso? ¿Tú te das cuenta de eso? Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Todo el que te pida, dale. Y al que te tome lo tuyo, pues mira, no se lo reclames. Y lo que queréis que os hagan los hombres, hacedlo vosotros igualmente.
Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis el bien a los que hacen el bien a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos que quieren, de quien esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir la correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien, prestad sin esperar nada a cambio, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante podrá en el halda de vuestros vestidos. Porque con la medida con que midáis, con esa medida os medirán. Ese es el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, 27-38. Ese es uno de ellos. Y la pregunta es, ¿comprendes tú todo lo que dice Jesús ahí? Bueno, hermanos y hermanas, tenemos que salir de la teoría y meternos a la práctica, como decíamos ahorita. Esto es cuestión de graduarnos hace tiempo, o sea, para resolver muchas cosas en esta tierra, en este mundo. Los cristianos tenemos que ser personas protagonistas del Evangelio de Cristo. Y tenemos muchos cristianos sentados en los bancos de la iglesia siendo destinatarios, que solamente vienen a escuchar, que solamente vienen a cumplir con el día del Señor. Visibles el domingo, día del Señor, invisibles el resto de la semana. ¿Comprendes tú lo que significa todo esto? Es por eso que la reflexión hoy nos lleva a pensar que tú y yo debemos, ayer jueves pensábamos en eso, debemos dejarnos lavar los pies por Jesús. Limpiar por Jesús. Que Él nos quite la mugre, el sucio, no solo de nuestros pies, sino de todo el cuerpo. Y no por poner resistencia, hermanos, se me estaban poniendo mucha resistencia al llamado de Dios. Como lo pidió luego Pedro, no, Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Si no te limpio, yo no tengo que ver nada contigo. Y Simón Pedro le dijo, Señor, no solamente lávame los pies, sino las manos y la cabeza, todo el cuerpo. O sea, anoche es una noche en que debimos de reflexionar acerca de eso. No solamente que me lave Cristo los pies, sino que me lave todo el cuerpo, para que yo entonces empiece a comprender de qué se trata todo esto. Y esto se trata, hermanos y hermanas, de un gozo, de una alegría cuando uno cumple la voluntad del Señor. Mira, el bautismo sumerge a uno en las aguas hasta el punto de que uno muere y es lavado sobre todo de esas condiciones originales. Y somos un nuevo ser humano, como dice San Pablo, ¿no? Hombre nuevo, dejando atrás el hombre viejo. La confesión te limpia, te repara, te sana, te blanquea, te quita y te renueva. El hombre nuevo. Déjate limpiar y déjate lavar. Ese mensaje estaba anoche, Jueves Santo, en nuestra iglesia. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Padre Edwin. Es Zenaida. Ajá. Su predicación está muy preciosa. Muchas bendiciones y salud para usted y su familia. Dios me lo cuide. Muchas gracias, Zenaida, y muchas bendiciones para ti y los tuyos también en este día. Pues te digo, hermanos y hermanas, mira, al dejarnos limpiar, vamos a ir poco a poco comprendiendo, mientras tengamos una corteza encima de tantas cosas que nos protegemos nosotros, hermanos y hermanas, tenemos un terrible problema. El bautismo sumerge a uno en las aguas hasta ese punto de morir y ser lavado sobre una nueva condición de seres nuevos, hombres nuevos, dejando atrás al hombre viejo. Te decía que la confesión limpia, que repara, que sana, que blanquea, que quita, que renueva. Déjate limpiar, déjate lavar. Con Jesús vamos a velar nosotros por más de una hora, si comprendemos. Señor Jesús, tú me lavas de mis faltas. Eso es lo que tenemos que saber. Señor Jesús, tú me limpias de mis pecados, que me impiden cumplir tu voluntad. No permitas jamás que no comprenda, que yo no pueda cumplir con tu mandato, que yo me aleje de ti. Y eso es importante. Nosotros estamos en una sociedad que nos estamos protegiendo para tanta cosa. Y nos estamos llenando de tantas armaduras, que a veces estamos quedando atrapados nosotros mismos en las armaduras de defensa. Yo leí un libro en una ocasión, uno de estos libros que uno compra en esas farmacias que tienen secciones de libros muy interesantes, que se llamaba El Caballero de la Armadura de Hierro.
Y era un hombre que para defenderse del mundo se iba poniendo como una armadura tipo caballero medieval. Y se iba protegiendo de tanto para que no le afectara el mundo. Y se metió dentro de esa armadura para que no le afectara el mundo, que se le olvidó aceitarse. Y según se fue sin aceitarse, hermanos y hermanas, ya no le podían abrir ni la tapa que tenía en la boca para poder comer, porque estaba tan oxidada que el hombre se atrapó en su propia armadura de defensa. Entonces, ¿cómo hacer ahora para sacar a ese hombre que se ha quedado totalmente metido en esa armadura, sin agua y sin comida? Y el ejemplo que nos da ese libro, El hombre de la armadura de acero, es precisamente eso, que a veces nosotros, por defendernos tanto de la sociedad, nos estamos atrapando nosotros mismos. Por eso es que usted tiene rejas en su casa y vive atrapado. Digo, no es que no le vaya a poner rejas a su casa, pero usted vive atrapado, usted vive encarcelado por la sobreprotección que tenemos. Y eso es peligroso en términos de cómo nosotros le respondemos al Señor. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hello, buenos días. Padre Edwin, es Mabel Águila, ¿cómo se encuentra? Buenos días, muy bien, en el nombre de Dios. Muchas bendiciones para usted y seguimos en oración. Amén, gracias y saludos para ustedes. Saludos para usted, lo amamos un montón. Amén. Nos dará tiempo para escuchar otra canción. Antes de despedirnos, vamos a escuchar algo de esta canción para ya presentar los últimos minutos de este programa especial. Hola amigo, queremos saber cómo estás. Yo como siempre, tratando de vivir un día más, cuestionándole a la vida, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Qué pecado he cometido para estar postrado así? Pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y le cuestiono yo a Dios, ¿hasta cuándo? Sabes, amigo, hoy no será un día más. Hemos venido a buscarte, alguien te puede sanar. Pero como ustedes saben, yo no puedo caminar. No es posible, es que no entiendo que alguien me pueda sanar. El Jesús es el maestro que ha llegado a la ciudad. Tiene poder, tiene la unción y su palabra es la verdad. Ahora mismo te llevaremos con tu camilla y no digas más. ¡Qué multitud, amigos míos! ¿Cómo podemos entrar? Hay tanta gente, pero ¿qué es esto? Tendremos que regresar. Claro que no, ya lo verás. Levantaremos ese techo y con cuidado, no tengas miedo, te vamos a bajar. Al ver Jesús la fe de aquella gente, le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Toma tu camilla y vete a casa. Hoy no será un día más, porque Cristo me sanó. Él también ha perdonado mis pecados. Hoy no será un día más, claro que no. Hoy no será un día más, oh gloria a Dios. Hoy no será un día más, hoy no será un día más. Si tú confías en su poder, la victoria tú tendrás. Hoy no será un día más, hoy no será un día más, hoy no será un día más, no. Hoy puede ser un día diferente para ti y eres tú el que tienes que elegirlo. Tienes que tener confianza en que Dios te va a mirar, Dios te va a tocar y Dios va a transformar tu vida. Y serás una criatura nueva en su santo nombre, como jamás lo has vivido. Amén. Hoy no será un día más, hoy no será un día más, hoy no será un día más, no. Hoy no será un día más, hoy no será
Hoy no será un día más, claro que no. Hoy no será un día más. Hoy no será un día más. Hoy no será un día más, claro que no. Hoy no será un día más. Hoy no será un día más. Hoy no será un día más, claro que no. Hoy no será un día más en el nombre de Dios. ¿Y por qué este día es diferente? O este viernes es diferente porque es un viernes que nos pone a meditar en nombre de aquel Viernes Santo, que es lo que hemos tratado de hacer desde esta mañana a las 8 de la mañana temprano, meditando sobre aquel primer Viernes Santo de la historia, meditando acerca de aquel primer hombre, Dios Jesús, el Señor, que colgó significativamente y no como una muerte normal y rutinaria de aquel momento, con un significado que todavía nosotros, hermanos y hermanas, después de 2000 años, esta tierra sigue hablando de Jesucristo el Señor. Hubo personas que vivieron en el tiempo de Cristo que ya no son mencionados, y tal vez son mencionados en la historia y en las escuelas y en las universidades, porque son recordados pues por la historia como algo del pasado, pero a Cristo se le recuerda en el presente como un ser vivo que está en medio de nosotros. Ya de Pilato no se habla en el presente, y ya de Herodes no se habla en el presente, pero de Cristo Jesús por 2000 años esta historia es tan cierta que en el mundo nuestro corre no como un mito ni como una leyenda, sino como una experiencia vivida. Y en eso pues quiero invertir estos últimos minutos que nos quedan de programa, 7 minutos que nos quedan. El Viernes Santo, con toda la tragedia de la muerte de Cristo, aquella situación de que hay que pedir el cuerpo de Cristo lo antes posible, antes de las 6 de la tarde, donde comienza el día del Señor judío, el sábado, hay que correr con él y no dio tiempo ni de ungirlo, precisamente, y de buscar pues ese sepulcro de José de Arimatea prestado para enterrar a Cristo, que Cristo vivía en Nazaret, no en Jerusalén. Se mueve la iglesia en un luto a partir de esta tarde al declarar la muerte de Cristo hasta el sábado en la noche, donde comienzan los actos de la vigilia pascual. Entonces, desde este viernes a las 3 de la tarde, una vez ya entramos, se limpia todo el altar cuando termina la ceremonia de la pasión de Cristo, ocurre el luto. Un luto que nos va a llevar a nosotros a más interiorizar la palabra de Dios y la presencia de Cristo en nuestras vidas, a un recogimiento espiritual que en el tiempo de antes, hermanos y hermanas, pues no es por anhelar el tiempo de antes como que es mucho mejor que el de ahora presente, pero no se podía martillar, no se podía hacer nada así que llamara la atención en términos de significativo con la cruz de Cristo, y entonces ni escuchar música secular ni nada de eso. Pero este luto y este silencio es en torno a eso. Más que no hacer, es hacer. Y el hacer es que reflexionar y meditar durante estos días. Esto va a cambiar y la historia no termina el Viernes Santo. Y esto es predicación mía constante. Esto va a ocurrir hasta el domingo de resurrección. Esto va a continuar. La Semana Santa no termina con el Viernes Santo. La Semana Santa termina con el domingo de resurrección. Con el domingo donde Cristo se levanta del sepulcro y es reconocido como que ha vencido la muerte, y que sus palabras de que Cristo tenía que pasar por todo esto y que iba a levantarse, entonces son ciertas. Y te invito a que si hemos vivido nosotros este recogimiento en la Iglesia Católica desde el 15 de marzo, desde el 9 de marzo, donde comenzó la Cuaresma, aquel miércoles de ceniza, y por 40 días estuvimos en esta meditación, y ahora estamos celebrando la Semana Santa, estamos a mitad de viaje. Esto no solamente es Cuaresma y Semana Santa, esto es Pascua también. Y tenemos que vivir, ahora van a venir 50 días de Pascua. Y estos días, la cincuentena pascual va a concluir con Pentecostés, con el cumplimiento del envío del Espíritu Santo por parte de Jesucristo el Señor. Y el tiempo de Pascua no debe de cogernos a nosotros pues cansados por todo lo que hemos vivido en el tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Y al católico se nos está olvidando proclamar esa Pascua de resurrección,
Por eso la Pascua de Resurrección, la vigilia pascual que comienza en las tinieblas, que comienza repartiéndonos la luz unos a otros del Cristo resucitado, que nos dan ganas de brincar, de proclamar después de tener una ausencia del gran aleluya y del gran gloria, que se viva por 50 días. Que se hable del resucitado, de Cristo que vence la muerte, que se levanta. Y el tiempo de Pascua es extraordinario también, que se deben de hacer actividades, de proclamarlo, de dar ese gran aleluya en el nombre de Dios. A veces muy fatigado por todo lo que hemos vivido, se nos olvida vivir la resurrección de Cristo. Porque Cristo está vivo, hermanos y hermanas, y nuestra iglesia proclama un Cristo que murió, pero que está vivo. Te deseamos un buen día, hermanos y hermanas. Gracias por tu sintonía. Gracias también a Radio 11, a nuestros amigos de Radio 11, 1120, que siempre todos los años nos regalan este espacio de 2 horas a nuestra Iglesia Católica para nosotros llevar esta reflexión y esta meditación. Esperamos que vayas a la iglesia de tu preferencia hoy, que saques el día en términos de meditación, que puedas vivir hasta este próximo domingo lleno de esa esperanza del Cristo que ha dado la vida por nosotros. Esa resurrección de Cristo es la que nos espera. Él, el primero de todos, ha resucitado. Seguimos nosotros detrás de Él. Que Dios te bendiga enormemente. Buen día. Esta es WMSW 1120